Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Bueno, y retomando los conceptos de Jueves de Economía, están pasando muchas cosas en esa arista y por supuesto tenemos un gran invitado para que nos explique qué está sucediendo en cuanto a la economía. Está con nosotros Sergio Godoy, estratega senior macro LATAM de Larraín Vial Asset Manager. Sergio, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco y Mara. Vamos un poco con la información que tuvimos ayer respecto a el Banco Central y el freno que le puso a mantener la tasa de interés en el 5,75%. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que está pasando en relación a la tasa de política monetaria hoy día? Bueno, ayer en la tarde el Banco Central básicamente decidió mantener su tasa política monetaria y no seguir bajándola como la venía bajando. Y la principal explicación, yo creo que hay dos explicaciones en realidad. Una, que la tasa a este nivel ha bajado bastante. Si usted hace memoria, la tasa llegó a 11.25 hace un año. Entonces se ha pegado una baja tremenda en un mundo donde ha habido baja de tasas, pero no tan agresivas como la chilena. Uno mira a otros países, bueno, Estados Unidos de hecho todavía no parte su baja de tasa, Europa ha bajado una vez, Brasil ha bajado pero bastante menos. Entonces el Banco Central llegó a la conclusión en estos momentos que no era necesario seguir bajando la tasa porque prefería esperar en septiembre que prácticamente está garantizado que va a bajar de nuevo. O sea, ¿y qué pasa en septiembre? En septiembre tenemos la Reserva Federal, que es el banco central del mundo, por llamarlo de una manera, por decirle fácil, porque, bueno, Estados Unidos es el dueño de la moneda del dólar, que es la moneda más importante del mundo, entonces el Banco Central que controla eso tiene una influencia mayor que lo usual. Entonces el Banco Central decidió en este momento que era necesario hacer una pausa, que un poco, honestamente, la anunció no con esa actitud, porque el Banco Central no anuncia sus medidas, cuando publicó el informe de política monetaria en junio, que dijo que ya había pasado ya el fuerte de las bajas de tasa y ahora se iba a ir con más calma. Entonces esto es parte de la calma, pero no ha terminado de bajar tasa. Yo creo que eso también es importante que lo tengan claro, y de hecho lo dice explícitamente en su comunicado. Al final del comunicado, que es probablemente la parte más importante del comunicado, dice, vamos a seguir reduciendo la tasa. Entonces no es que el Banco Central ha terminado, simplemente se tomó una pausa. Bueno, como los fallos judiciales, que en la última parte está lo relevante. Oye, Sergio, a propósito de esta cifra que conocimos del Banco Central, ¿cómo conversa con la cifra que conocimos hoy del IMASEC? Porque los medios de comunicación han dado a conocer que sería una decepción este dato del 0,1% en junio. Y claro que finalmente estaría haciendo un magro crecimiento de solamente un 0,1%. Estábamos de acuerdo en que 0,1 suena poco, pero ¿qué nos dice este número? A ver, primero nos dice solo un mes. O sea, primero que tener claro lo que se publicó, es solo un mes. Llevamos 5 meses que la economía está creciendo. Si uno mira los mismos equivalentes a los datos anteriores, o sea, más o menos, si uno mira con este dato, la economía creció un poco bajo el 2% en el primer semestre del año. O sea, este fue un dato malo en el año, pero que apunta, en mi opinión, no fue tanto sorpresivo porque claramente la economía estaba empezando a perder fuerza, honestamente. O sea, sobre todo la parte servicios. O sea, la parte servicios, y es lo que explica el dato, que había sido desde, yo diría un buen rato, un año, más de un año, 2 años, ha sido la parte más importante que ha crecido en la economía, que tiene que ver con la recuperación de la pandemia. Acuérdense que en la pandemia nos obligaron a encerrarnos, una suerte de arresto domiciliario, por llamarlo de una manera, y y no pudimos consumir servicios. Entonces quedó una demanda muy insatisfecha, y además Chile expandió muy fuerte todo, o sea, los retiros, la política fiscal, la política monetaria, todo fue para expandir. Entonces le pasaba mucho bolsillo a las personas, mucha plata al bolsillo, que no se pudo gastar en el momento porque estábamos encerrados. Entonces, y básicamente lo que ha pasado, yo diría a partir del 2022, es que los servicios han apuntalado a la economía, y eso tiene que empezar a perder fuerza, porque no puede seguir creciendo así para siempre. O sea, básicamente es eso. Pero yo creo que el dato hay que, ¿cómo hacer de una manera? No darle tanta importancia, porque en realidad apunta a lo que por lo menos nosotros estábamos pensando, que la economía
no es fácil que crezca más del 2% en Chile, la economía chilena. No tiene mucha fuerza, nos falta fuerza para crecer más allá del 2%. Y más o menos eso es lo que muestra el dato si uno lo mira en perspectivas de promedio, no solo el dato mensual. O sea, eso es lo que quiere decir. Por eso yo no lo considero tan malo. O sea, es bajo la expectativa, pero a veces las expectativas están un poquito altas. Yo creo que en este caso las expectativas están un poco altas, para este mes en particular. Sin embargo, nosotros esperamos que en los meses siguientes la economía retome más velocidad, de que no se va a quedar en el 0,1. O sea, y de hecho esperamos que en el año el promedio de la economía termine creciendo más o menos alrededor del 2,3%. Esa es nuestra expectativa para el año por ahora. Bueno, uno la va corrigiendo a medida que aparecen los datos. Claro. O sea, no le crees a Klaus Schmidt-Hebel que dijo no más del 2%. Es que puede ser. Hoy día ha sido tema en redes sociales a propósito de Me imagino, pero siempre, o sea, le da dolor de cabeza a Marcelo. Puede ser que lo sea, pero es que lo que pasa es que o sea, uno no sabe a priori, pero nuestras estimaciones apuntan a más del 2%, porque acuérdense que el año pasado la economía no creció. No. Entonces, igual la base de comparación, que es algo que le encanta hablar a los economistas, esto es buena. En el sentido, de hecho, 2,3% tampoco es un tremendo crecimiento, dado que el año pasado no creció. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que cuesta entender, nosotros el año 2021, con nuestras políticas ultra expansivas, básicamente los retiros, la política fiscal y la política monetaria, todo juntos. Es como que le dimos, no sé... esteroide. Claro. Sí, exacto, le pusimos esteroide a la economía. Sí, el problema es que después durmió varios años seguidos después del shock. Porque después de casi el 12 del 2021 apenas crecimos, no crecimos tan mal el 2022, fue cerca del 3%. Entonces, igual todavía estamos trabajando nuestros desequilibrios, o sea, yo lo pondría de esa manera, y todavía no hemos terminado de cerrar este ciclo, porque es un ciclo muy particular en la historia chilena económica. Sí, bueno, estamos conversando con Sergio Godoy, estratega senior macro Latam de la Reinvial Asset Management. Te quería preguntar un poco, porque finalmente esta expectativa de crecimiento, ¿a qué se apegan? Tenemos distintas industrias que en el fondo también están sufriendo una crisis que son brutales, sobre todo en el área de la construcción, lo hemos visto de manera brutal los últimos meses, pero ¿cuáles son estas fuerzas que dices tú que pueden ir agarrando en los próximos tiempos? ¿Cuáles son estas distintas industrias que deberían movilizar la economía? Porque claro, cuando hablamos de los periodos anteriores donde hay inyección de recursos de manera artificial, no es una economía que esté sanamente creciendo, sino que es un shock transitorio. ¿Cuáles deberían ser los distintos ejes, digamos, de shock a largo plazo para que efectivamente la economía se estabilice o crezca un poquito más? A ver, ¿qué estamos viendo ahora? Partamos de lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es básicamente la minería en una recuperación relevante, que no habíamos visto hace un buen rato. Algo relacionado con los precios del cobre, pero no solo relacionado con eso, también con un tema que hace rato no veníamos invirtiendo en minería. O sea, es una mezcla de cosas, o sea, lo que está pasando en la minería. Ese es un sector importante que está ayudando a crecer este año. Y el otro sector importante es comercio. Comercio está creciendo, o sea, y eso no lo veíamos también hace un buen rato. O sea, comercio de bienes, porque no hay que confundir. Consumo tiene dos partes, bienes y servicios. Y lo que está creciendo es bienes, básicamente, que es una mezcla entre... Básicamente ya estamos pasando lo peor de la resaca post el gran consumo de bienes que tuvimos en el 2021. O sea, en el fondo, el 2021, cuando le pasaron plata a la gente y la gente no podía ir a los restaurantes, básicamente se metió a su computador en internet y se compró todo lo que había, más o menos. O sea, no es broma. Fue la fiesta de nuestra vida, digamos, los autos, la locura, los precios estaban altos por un problema de oferta en China también, ¿no? Fue la locura. Pero el punto es que en estos momentos eso es lo que estamos viendo. Ahora, el sector construcción, que mencionaste, Maida, el sector construcción básicamente está parado porque parte del inmobiliario está parado. O sea, la construcción hay que separarlo. Una parte es la parte inmobiliaria habitacional, que esa está muy mal. Claro, está muy mal por varias razones. Yo creo que la principal que no se dice, en mi opinión, son los retiros. Porque los retiros básicamente subieron las tasas de interés en Chile y no bajaron. O sea, bajaron en el momento, pero volvieron a subir y no hay gran demanda por crédito hipotecario. O sea, y ese es el gran problema. O sea, más los bancos que son, como dijo el ministro, coñetes, digamos. O sea, pero coñetes por buena razón, porque en realidad no están muy contentos de prestar. O sea, pero ese es un tema.
O sea, los bancos quieren ganar. El riesgo. Eso también es importante de las personas. Pero el otro punto importante, que la otra parte de la construcción que están dando bien es todo lo relacionado con obras públicas. Véanlo en Providencia. Tenemos a Providencia, nosotros somos vecinos de Providencia. Básicamente nos están arreglando todas las calles con los líos de tráfico y todo el cuento. Entonces, básicamente hay un tema que ese se están dando mejor. Ese están dando mejor, el tema de todo lo que es infraestructura, porque había una ejecución muy importante del gobierno este año en ese tema, que ha sido en parte para ayudar a recuperar la economía, obviamente, pero esa parte no está tan mal. O sea, es como que hay que separarlo, pero sí. Pero te diría que a largo plazo, ojalá. O sea, Chile necesita, y está haciendo mejor energía renovable. Chile tiene ventajas en energía renovable. También la otra cosa a largo plazo importante sería que pudiéramos explotar el litio bien, digamos. Ese es otro gran tema a largo plazo para Chile. O sea, el litio, que fuéramos una potencia del litio, como lo hemos sido de cobre, también es relevante. Pero eso está por verse, o sea, es más complicado. Pero es distinto corto y largo plazo. El corto, te diría, seguimos siendo un país que en la minería somos competitivos. Cada vez menos, pero somos competitivos. Claro. Y minería particularmente, ojalá encontremos cosas nuevas. Y también cosas de tipo que son necesarias para el cambio climático, como el tema de energía renovable. Y ahí una pregunta, Sergio. Cuando vemos estos anuncios de inversión extranjera o inversión en proyectos, especialmente en materia energética o en materia minera, ¿cuánto se demoran esos proyectos en materializarse en crecimiento para el país? Porque a propósito, además, que el tema de la permisología ha estado como en boga. Claro, uno puede anunciar un proyecto, pero de que eso se empiece a ejecutar pasa harto tiempo. Eso es un primer tema. Y el segundo tema es ¿Cómo poder dilucidar bien las cifras, por ejemplo, de inversión extranjera? Porque por un lado vemos al gobierno que dice la inversión extranjera directa está en su nivel más alto de los últimos años. De hecho, creo que son de los últimos 15 años. Pero hay algunos economistas que dicen, ojo, pero hay que desglosar un poco qué significa esta inversión extranjera directa, porque claro, si alguien saca su plata de Chile, se lo vende a alguien extranjero, también vendría a ser como inversión extranjera directa, pero claro, no se adquiere nada nuevo. Inversión extranjera directa es básicamente que tiene propiedad. Tú inviertes en propiedad, tú tienes control. O sea, eso es inversión extranjera directa, claro. Porque existe también inversión en activos como acciones, que tú no tienes propiedad, eres minoritario. Ahora, cierto, la inversión directa está buena, o sea, han dado bien y todo el cuento, eso es verdad, pero lo que importa para un país al final es la inversión total, no la inversión extranjera. La inversión extranjera tiene sus beneficios, es discutible, argumentable, pero lo que importa es que en total invertamos, y eso honestamente no anduvo muy bien el año pasado. Diría que 2021 anduvo demasiado bien, y ahora y desde esa época no ha andado bien. O sea, honestamente, este año esperamos que la inversión caiga. Te diría que lo importante es la inversión, lo que uno, total, más que la extranjera es parte de la inversión, pero claro. También los chilenos son fundamentales porque invierten, digamos. Las empresas chilenas invierten acá y invierten afuera, pero lo que importa es lo que invierten acá, para nosotros. Entonces, y eso nos han dado muy bien, honestamente. No ha crecido, llevamos como 2-3 años sin crecer en inversión, y claramente se necesita invertir más. Chile tiene una tasa de inversión que no es muy alta. Necesitamos, si queremos volver a crecer más, necesitamos invertir más. Pero eso no es fácil porque tienes que sacrificar consumo. Entonces tienes que convencer a los inversionistas y no es trivial. No es trivial. O sea, honestamente, la inversión tiene elementos que uno podría decir objetivos y otros subjetivos. O sea, en realidad uno no sabe por qué la gente invierte. O sea, la tasa de interés es uno típico. La tasa de interés es un tema. Piensa que Chile, por el problema de inflación que creamos, que fue el peor de los países latinoamericanos, digamos, no sé cómo llamarlo, comparables. O sea, Brasil, México, Colombia y Perú, fuimos el peor, tuvimos la más alta inflación. Entonces forzaron al Banco Central a subir mucho la tasa. Ahí tienes un elemento objetivo que no ha ayudado a la inversión. La tasa de interés alta, obviamente, tiende a paralizar la inversión, pero era necesario hacer ese ajuste porque si no el problema de inflación no se resolvía. Y eso hemos avanzado. O sea, mi punto es que hemos avanzado en resolver ciertos equilibrios macro. La inflación está más controlada y otros más están mejores, pero de ahí a recuperar la inversión eso toma tiempo, no es tan trivial, porque además hubo una zona en esa época. Y ahí la primera parte de la pregunta, es decir, de una vez que se anuncia una inversión, ¿cuánto se demora en que eso se depende del sector, pero lo que tú mencionaste toma mucho tiempo. No. Minería es muy lento el proceso.
Muy lento el proceso. Bueno, y además acá en la radio varias veces hemos tocado el tema de la permisología también que ha generado mucho retraso o retroceso de los procesos de inversión. Claro, y lamentablemente en eso es como, se oye mucho, es mucho ruido, pocas nueces, se me preguntaba a mí. O sea, es mucho como, lo vamos a hacer, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero en realidad no se concreta cambios realmente en la permisología. O sea, cambios concretos que uno muestre que se están apurando la aprobación de los proyectos. Sí. O sea, es como suena bonito para la tele, pero en realidad no es que se vea que haya cambio al respecto. O sea, no se trata de tampoco eliminar los permisos. Si tú tienes que tener permisos ambientales, tienes que, o sea, pero la agilización entre el Parlamento y las grandes, digamos, declaraciones, de ahí no pasa mucho. Honestamente, da la sensación que no hay avance. Y en ese sentido, han habido distintos fenómenos, digamos, estructurales, políticos, sociales en los últimos años, que evidentemente afectan, no solo el tema de la pandemia, que puede ser un poquito universal, en el fondo mundial. Efectivamente, los retiros generan un impacto económico también muy importante, pero hablamos de la permisología, pero también las reglas del juego son clave. Tuvimos procesos constituyentes también, que lo que hacen es generar cierta incertidumbre en cuáles van a ser las reglas del juego, y al final llevamos muchos años entre pandemia, retiros, más los IFE, después el tema constituyente que genera más ahora temas de permisología. ¿Cómo finalmente todos estos procesos tenemos que entender que generan un impacto a mediano y largo plazo de nuestra economía? Porque pareciera que muchas veces no se entiende el resultado final que pueden tener esto y lo dañinos que puede ser si no funcionamos de manera estable como país en lo que tiene que ver con nuestra estructura. De acuerdo. Tienes toda la razón. Ahora, lo más insólito o irónico de los procesos de permiso del tema constitucional, que fracasaron ambos. O sea, las reglas del juego aparentemente no eran tan indeseables para los chilenos. O sea, la sincera. O sea, porque el sistema político le ofreció como respuesta a eso. Me da la sensación que la cosa se calmó por sí misma. La pandemia ayudó a calmarla, el problema del estallido. Y el tema constitucional quedó ahí dando bote, y siguió dando bote por 2 años sin ningún tipo de resolución. Yo diría, a ver, Mayra, yo creo que eso pasó. Pero como las cosas cuando se quiebran cuesta recuperarlas. Claro, yo me imagino en el fondo inversionistas así, diciendo yo no hago nada hasta no tener claro, claridad. Pero ahora sí lo tienen, pero tampoco toma tiempo traerlos de vuelta, ¿me entiendes? No es que tú dices ya, no se preocupen, ya estamos, no tenemos más procesos constitucionales y no los vamos a tener probablemente, pero de ahí recobrar que los inversionistas vuelvan. Ahora los extranjeros han vuelto, es que ¿sabes lo que pasa? Los extranjeros en mi opinión tienen una visión distinta a los chilenos, porque el extranjero entiende que Chile, nosotros yo creo que nos creíamos previo estallido una suerte de, no sé, una Suiza que no éramos, digamos. O sea, pero los extranjeros entienden mejor que este es un país que no es Suiza. O sea, no tenemos ni ingreso per cápita, ni la estabilidad institucional, no tenemos ninguna de esas cosas que tienen Suiza o los países desarrollados. Entonces, esto es volátil, y ellos lo entienden. O sea, a los chilenos les cuesta más, que nosotros como que nos creíamos más el cuento y creíamos que era más estable de lo que éramos, la verdad. Entonces, pero eso a la larga te pega, no es fácil. No es fácil recuperarte de eso, y el proceso no terminó hace tanto. Los intentos fallidos constitucionales, porque eso es lo que fueron, 2 intentos fallidos, fallaron los 2, digamos. O sea, entonces, pero ahora sí, yo creo mirando para adelante, está claro que no va a haber intento constitucional. Entonces las reglas del juego más o menos en Chile están claras. Las pueden hacer algunos cambios pequeños, como los autos, que tú le haces pequeños cambios, pero no te van a cambiar el motor, no te van a cambiar las ruedas. Esas más o menos van a estar. Son las mismas que hemos tenido los últimos ya 35 años más o menos, o sea, 40 años llevamos en esto más o menos. Entonces habrá que tocar madera en todo caso. Sí. Pero lo que pasa es que, ¿sabes la otra cosa que también importa? Chile es un país que también es dependiente del mundo, y dependiente de una parte del mundo que está con problemas, que es China. China está con un crecimiento, ya ha bajado mucho su crecimiento, no se ve que vayan a poder estimular muy bien, y eso también influye un poco para invertir en Chile. Si nosotros no somos una economía que tenemos un mercado propio como Brasil o México. No, claro. Nosotros dependemos del mundo, y dependemos de ciertas partes del mundo que son relevantes, particularmente China y Estados Unidos. Estados Unidos ha estado bien, pero está enfriándose, y China se ha enfriado, pero no se ve que logren recuperarlo. Entonces esa dependencia, si usted hace memoria, la gente se lo olvida. Antes del estallido,
tuvimos la guerra comercial. ¿Se acuerdan de la guerra comercial de que iba a ser resuelta en Chile? Sí, y nosotros éramos como los hijos en el medio de un matrimonio mal avenido. Entonces, porque somos dependientes de los dos mal avenidos. Entonces, y eso también nos pegó económicamente. Sí, ya claro. Chile estaba enfriado antes del estallido y después vino el shock del estallido. Claro. Bien, pues Sergio Godoy, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Llegó la Hora. Sergio es estratega senior macro de la TAM de la Reinvial Asset Management. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco Mayra. Te pasaron. Y nosotros, Marasaína, nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.